Pertenecen a la literatura sapiensal, aunque los salmos no se consideran técnicamente literarios o literatura sapiensal. Es más apropiado considerarlos himnos litúrgicos. Tradicionalmente han sido colocados ante los libros de la sabiduría. Israel, como sus vecinos de Egipto, Mesopotamia y Canaán, cultivó desde sus orígenes la poesía lírica en todas sus formas. Algunas piezas se hallan engastadas en los libros históricos, desde el Cántico de Moisés, el Éxodo 15, el Canto del Pozo, Números 21, el Himno de Victoria de Débora, Jueces 5, la elegía dedicada por David a Saúl y a Jonathan, Segunda de Samuel 1, etc., hasta los elogios de Judas y Simón en Macabeos, y más tarde de los cantos del Nuevo Testamento, el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. Numerosos pasajes de los libros proféticos pertenecen a estos mismos géneros literarios. Existían antiguas colecciones de las que no quedan más que el nombre de algunos vestigios. El libro de las guerras de Yahvé, en Números 24:14, el libro de los justos de Josué 10. Pero el tesoro de la lírica religiosa de Israel ha sido conservado en el Salterio. Los nombres: el Salterio del griego Psalterium, propiamente nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los cantos en los salmos, es la colección de los 150 salmos del Salmo 10 al Salmo 148. La numeración de la Biblia hebrea, la que aquí seguimos, además adelante en una unidad a la Biblia griega y a la Vulgata, que unen los Salmos 9 y 10 y los Salmos 114 y 115. Pero dividen en dos el Salmo 116 y el Salmo 147. Al Salterio se le llama Tehilim, himnos, en hebreo, pero el nombre no encaja con la exactitud más que el cierto número de salmos. En realidad, en los títulos se encabeza la mayoría de los salmos. El nombre de himnos solo da al Salmo 145. El título más frecuente es Mizmor, que alude al acompañamiento musical, y la que se traduce muy bien con nuestra palabra salmo. A algunos de estos salmos se les llama también canciones, y el mismo término, cuando va solo, sirve de introducción a cada pieza de la colección de las canciones de las subidas, del Salmo 20 al 134. Otras designaciones resultan más raras y en ocasiones de difícil interpretación. Los géneros literarios, mejor clasificación se obtiene con el estudio de las formas literarias, y desde el punto de vista estilístico se distinguen tres grandes géneros: los himnos, las súplicas y las acciones de gracia. No se trata de una división exhaustiva, porque existen formas secundarias irregulares o mixtas que no corresponden a un agrupamiento de los salmos que se pudieran hacer según sus temas y sus intenciones. Los himnos son los salmos 8, 19, 29, 33, 46, 48, 74, 84, 87, 93, 96, 100, 103, 106, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145 y 150. Sus composiciones se basan uniforme. Todos comienzan con una exhortación a la alabanza divina. El cuerpo del himno detalla los motivos de esta alabanza. Los prodigios realizados por Yahvé en la naturaleza, especialmente su obra creadora en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción o expresa una oración. En este conjunto podemos distinguir, según sus temas, dos grupos de salmos: los cánticos de Sión en el Salmo 45, 46, 48, 76, 87. Ensalzan a una nota teñida
de escatología, a la ciudad santa, morada del Altísimo y meta de peregrinaciones, y ver en el Salmo 84 y 122 los salmos del reinado de Dios, en especial el Salmo 47, 93, 96, 98. Celebran en un estilo que recuerdan a los profetas el reinado universal de Yahvé. Se ha tratado de relacionarlos con las fiestas de entronización de Yahvé, que suponen se celebra anualmente en Israel, como hacía en Babilonia con Marduk, debido a que estos salmos emplean el vocabulario y las imágenes de la subida de los reyes humanos a su trono. Pero la existencia de tal fiesta en Israel es hipótesis poco segura. Las súplicas o salmos de sufrimiento o lamentaciones, a diferencia de los himnos, las súplicas que cantan las glorias de Yahvé, sino que se dirigen a Él, generalmente comienzan con una invocación, a la que acompaña una petición de ayuda, una oración, una expresión de confianza en el cuerpo del salmo. Se intenta conmover a Yahvé describiendo las tristes situaciones de sus suplicantes, con metáforas que son tópicos y que rara vez permiten determinar las circunstancias históricas y concretas de la oración. Se habla de las aguas del abismo, de las acechanzas de la muerte, del Seol, de enemigos o de bestias, perros, leones, toros, que amenazan o desgarran, de huesos que se secan y se quiebran, del corazón que palpita y se estremece. Hay protestas de inocencia, Salmo 7, 17, 26, y confesiones de pecados como el Miserere en el Salmo 51 y otros salmos de penitencia. Se le recuerdan a Yahvé sus antiguos beneficios o se reprocha porque parece olvidadizo o ausente, por ejemplo el Salmo 9, 10, 22, 44, pero también se afirma la confianza que se tiene en el Salmo 3, 5, 42, 43, 55, 57, 63, 130, etc. Y en ocasiones el salmo de petición no es más que una larga invocación de confianza. El Salmo 4, 11, 16, 23, 62, 91, 121, 125, 131. La súplica concluye a menudo en forma a veces abrupta, con la certeza de que la oración es atendida y con una acción de gracias, por ejemplo, el Salmo 6, 22, 69 y 140. Estas súplicas pueden ser colectivas o individuales. Súplicas colectivas, así el Salmo 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129 y 137. Su contenido puede ser un desastre nacional, derrota o destrucción a una necesidad común. En estos casos se pide la salvación, la restauración del pueblo, los Salmos 74 y 137. Por lo menos como asimismo, la colección de lamentaciones atribuidas con la tradición de Jeremías reflejan las consecuencias de la ruina de Jerusalén del año 587, y el Salmo 85 expresa los sentimientos de los repatriados. El Salmo 106 es una confesión general de los pecados de la nación. Súplicas individuales, así el Salmo 3, 5, 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 42, 43, 51, 54, 57, 59, 63, 64, 69, 71, 77, 86, 102, 120, 130, 140, 143. Estas plegarias son particularmente numerosas y el contenido de las mismas es muy variado, además de los peligros de muerte, las persecuciones del destierro y la vejez. Los males cuya liberación piden son, en especial, la enfermedad, la calumnia y el pecado. No quedan suficientemente definidos los enemigos, los malhechores,
aquellos quienes se quejan o contra los cuales se enojan. No parece tratarse como algunos han creído de los hechores de suertes, cuyos maleficios se pretendería combatir con estos salmos. No son tales poemas como se afirma en otros tiempos, la expresión de un singular del yo colectivo. Ni siquiera es posible como Reincidente se ha propuesto poner todos a ellos en boca de un rey que hablará en el nombre de su pueblo. Esas oraciones son por una parte, demasiado individuales, por otro, y no por otra, demasiado desprovistas de alusiones a la persona y a la condición, regias para que las tales teorías sean probables. Es verdad, sin duda, que algunas de ellas han sido adoptadas y utilizadas como lamentaciones nacionales. Así el Salmo 22, 28, 59, 69, 71, 102. Verdad asimismo que hay salmos reales de los que volveremos a hablar, verdad. Finalmente a estas oraciones llegaron a entrar en su totalidad en el uso común. Esto es lo que significa en su inclusión el Salterio, pero no es menos verdad que fueron compuestas por tal o cual individuo. En una necesidad particular, son gritos del alma y expresiones de una fe personal, porque no son nunca puras lamentaciones, sino confiadas súplicas a Dios en la tribulación, las acciones de gracias, ya que se ha visto en las súplicas, podían concluir con un agradecimiento a Yahvé por haber escuchado la oración. Este agradecimiento puede convertirse en lo esencial del poema, en los salmos de acción de gracias que no son muy numerosos, así el Salmo 18, 21, 31, 33, 34, 40, 65, 68, 92, 116, 118, 124, 129, 138, 144. Rara vez son colectivos el pueblo de ellos las gracias por la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas, por los beneficios concedidos al rey. Más a menudo son individuales los particulares, tras evocar los males padecidos y la oración atendida, expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar con ellos a Yahvé. Esta última parte sirve frecuentemente de ocasión para introducir temas didácticos. La estructura literaria de los salmos de acción de gracias es afín a la de los himnos. Géneros irregulares y géneros mixtos. La frontera entre los géneros anteriormente descritos es imprecisa. Estos frecuentemente aparecen mezclados. Hay, por ejemplo, lamentaciones que siguen una oración confiada en el Salmo 27 y 31, o que preceden de un canto de acción de gracias en el Salmo 28 y 57. El Salmo 89 comienza con un himno, prosigue con un oráculo y termina con una lamentación. El largo del Salmo 119 es un himno de la ley, pero es también una lamentación individual y expone la doctrina de sabiduría. Esto se debe a que son muchos elementos, extraños entre sí mismo a la lírica, que se han introducido en el Salterio. Acabamos de aludir a los temas de sabiduría y más arriba dijimos que se los encuentra en algunos salmos de acción de gracias. Ocupan a veces tanta extensión que se suele hablar con cierta impropiedad de los salmos didácticos. En realidad, los salmos 1, 12 y 127 son meras composiciones sapiensales, pero algunos otros conservan ciertas características de los géneros líricos. El Salmo 25 entronca con las lamentaciones, los Salmos 32, 37 y 73 con acciones de gracia, etc. Otros salmos han recogido oráculos o no son más oráculos amplificados. Así el Salmo 2, 5, 75, 81, 82, 85, 95, 110 han sido interpretados recientemente
como verdaderos oráculos pronunciados por sacerdotes o profetas durante las ceremonias del templo. Otra opinión insiste en no ver entre ellos más que el empleo del estilo profético, sin conexión real con el culto. Cuestión debatida, pero hay que reconocer por una parte que las relaciones entre el salterio y la literatura profética no solo se dan en los oráculos, sino que se extienden en otros muchos temas como las teofanías, las imágenes de la copa, del fuego de crisol, etc. Y que por otra parte hay vínculos innegables que hacen que el salterio dependa del culto del templo. Volveremos sobre esto. Salmos reales. Hay ciertos números de cantos reales entrevarados en el salterio y que pertenecen en varios géneros literarios. Hay oráculos en favor del rey, Salmo 2, 110, oraciones para el rey, el Salmo 20, 61, 72, una acción de gracia por el rey, el Salmo 21, oraciones del rey, Salmo 18, 28, 63, 101, el canto real de procesión, el Salmo 132, un himno real, Salmo 144, incluso un epitaláneo para una boda de príncipes, el Salmo 45. Se trata de poemas antiguos que datan en la época monárquica y reflejan el lenguaje ceremonial de la corte. Aludían sin duda a una época de los Salmos 2, 72 y 110. Pudieron ser salmos de entronización. Se dice que el rey se hizo hijo adoptivo de Yahvé y su reino no tendrá fin, que su poder se extenderá hasta los confines de la tierra, hará que triunfe la paz y la justicia, será el salvador de su pueblo. Estas expresiones pueden parecer extravagantes, pero no exceden a lo que los pueblos vecinos decían de su soberano y de lo que Israel esperaba del suyo. Pero Israel, el rey, recibe la unción que le convierte en vasallo de Yahvé, lugarteniente suyo en la tierra. Es el ungido de Yahvé, el hebreo, el Mesías, y está relacionado religiosa establecida con Dios. Particulariza la conexión israelita y la diferencia de los de Egipto y la Mesopotamia. A pesar del empleo de una fraseología común, el mesianismo real que aparece con la profecía de Natán, segunda de Samuel 7, se expresa en los comentarios de que él ofrece en los Salmos 89 y 132, especialmente en los Salmos 2, 7, 110. Mantenían en el pueblo la esperanza de las promesas hechas a la dinastía de David. Si por mesianismo se entiende la espera de un rey futuro, de un último rey que traerá la salvación definitiva y establecerá el reinado de Yahvé en la tierra. Ninguno de estos salmos es propiamente mesiánico, pero algunos de estos antiguos cantos reales que siguieron utilizándose después de la caída de la monarquía fueron incorporados al salterio, posiblemente con retoques y adiciones. Alimentaron la esperanza de un Mesías individual, descendiente de David. Esta esperanza seguía viva entre los judíos en vísperas del comienzo de nuestra era, y los cristianos vivieron su realización en Cristo. Cristo en griego como Mesías y en hebreo significa ungido. El Salmo 110 será el texto del salterio que más a menudo se cita en el Nuevo Testamento. El mismo canto nupcial, el Salmo 45, terminó por expresar la unión del Mesías con el nuevo Israel en la línea de las alegorías matrimoniales de los profetas, y Hebreos 1:8 lo aplica a Cristo en la misma perspectiva del Nuevo Testamento y la tradición cristiana. Aplican a Cristo otros salmos que eran salmos reales, pero que
pero que expresaban por anticipado el estado de los sentimientos del Mesías, del justo por excelencia, por ejemplo el Salmo 16 y 22, y algunos pasajes de numerosos salmos, en particular de los salmos 8, 35, 40, 41, 68, 69, 97, 102, 118, 119. Asimismo, los salmos del reinado de Yahvé han sido relacionados con el reinado de Cristo, y aun cuando estas aplicaciones sobrepasan el sentido literal son legítimas, porque todas las esperanzas que animan el salterio solo se realizan plenamente con la venida del Hijo de Dios al mundo. Salmos y el culto. El salterio es la colección de los cantos religiosos de Israel. Sabemos por otra parte que entre el personal del templo figuraban los cantores, y si bien estos no son mencionados explícitamente hasta después del destierro, es cierto que existieron desde el principio. Las fiestas de Yahvé se celebraron con danza y coros. Jueces 21, 19 al 21 y 2 de Samuel 6, 5, 17. Según Amos 5, 23, los sacrificios se acompañaban con cánticos y puestos en el que el palacio real tenía sus cantores en tiempo de David. 2 de Samuel 19, 26. Y que Ezequías, según los anales de Sennacherib, el templo de Salomón debió tener los suyos como todos los grandes santuarios orientales. De hecho, hay salmos que se atribuyeron a Asaf y a los hijos de Coré, a Hernán y a Etán, o Yedutún, todos ellos cantores del templo preexilio, según los libros de las crónicas. La tradición que atribuye a David muchos de los salmos hace también remontarse a él la organización del culto. Incluso los cantores, Primera de Crónicas 25, se unen a los viejos textos que le presentan danzando y cantando ante Yahvé. Segunda de Samuel 6, 5, 16. Muchos de los salmos llevan indicaciones musicales o litúrgicas. Algunos se remiten en un texto o un rito que se realiza simultáneamente. Salmo 20, 26, 27, 68, 81, 107, 116, 134, 135. Es evidente que estos otros salmos, 48, 65, 96, 95, 118, se recitaban en el recinto del templo. Las canciones de la sabiduría, el Salmo 120, 134, como el Salmo 84, eran cantos de peregrinación al santuario. Estos ejemplos, elegidos entre los más claros, bastan para demostrar que muchos salmos, e incluso los salmos individuales, fueron compuestos por el servicio del templo, y otros, si bien estuvieron al principio tal destinados, fueron menos adaptados al mismo mediante la adición de bendiciones. Por ejemplo, el Salmos 25, 125, 128, 129, pues son innegables tanto las relaciones de los salmos con el culto, con el carácter litúrgico del salterio, tomado en conjunto, pero en general carecemos de datos para concretar la ceremonia o la fiesta o el culto de las cuales se utilizaba un salmo determinado. El título del hebreo del Salmo 22 se destina el día sábado. Los títulos griegos de los salmos 24, 48, 93, 94 los distribuyen en otros días de la semana. El Salmo 30 se utilizaba en las fiestas de la dedicación, según el hebreo. El Salmo 29 se cantaba en las fiestas de las tiendas, según el griego. Quizás no sean primitivas estas indicaciones, pero al igual que las detalladas asignaciones de que hicieron en la época judía testifican, el salterio fue el cantoral del templo y de las sinagogas antes de convertirse en la iglesia cristiana. Autores y fechas.
Los títulos que atribuyen los 73 salmos de David: 12 a Asafat, 11 a los hijos de Coré, salmos aislados a Hernán, Etán y Yedután, Moisés, y Salmo 35, salmos que quedan sin atribución. Los títulos de la versión griega no coinciden siempre con el hebreo y atribuyen 82 salmos a David. La versión siríaca difiere aún más. Estos títulos quizás se pretendían designar los autores de los salmos. La fórmula hebrea solamente establece una cierta relación de salmo con el personaje nombrado, sea por razón de la conveniencia del tema, sea porque este salmo pertenecía a una colección puesta bajo su nombre. Los salmos de los hijos de Coré pertenecían al repertorio de esta familia de cantores, así como los numerosos del maestro del coro, el Salmo 5, 9, 6, 8, etc. Eran piezas que ejecutaban la capilla del templo. Había asimismo una colección de Asaf y otra dedicada, pero bien pronto se llegó a ver en estas etiquetas de procedencia indicaciones del autor, y algunos salmos de David recibieron un título que precisaba la circunstancia de la vida el rey en la que se compuso el poema: el Salmo 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, etc. Finalmente, la tradición ha visto en David no solo el autor de todos los salmos que llevan su nombre, sino que todo el salterio. Estas exageraciones y exageradas interpretaciones no deben llevarnos a cosechar el testimonio antiguo e importante que ofrece los títulos de los salmos. Es razonable admitir que las colecciones de Asaf y de los hijos de Coré fueran compuestas por cantores de templo y de forma parecida, y la colección didáctica debe vincularse de algún modo al gran rey, teniendo en cuenta lo que los libros históricos refieren de su genio musical. Primera de Samuel 16, 16, 18 y Amos 6, 5, y poético, Segunda de Samuel 1, 19. De su gusto por el culto, Segunda de Samuel 6, 5, 15 y 16. Se ha de reconocer que el salterio puede haber alguna pieza que tiene a David por autor. De hecho, el Salmo 18 reproduce en una recensión distinta un poema atribuido a David por 2 de Samuel 22. Sin duda, no todos los salmos de la colección davídica le pertenecen, pero esa colección no ha debido formarse más que a partir del núcleo auténtico, solo que es difícil precisar. Más hemos visto que los títulos dados por el hebreo era argumento definitivo de los escritores del Nuevo Testamento al citar tal y cual salmo bajo el nombre de David. Se atiende la opinión de su tiempo. Con todo, no debemos rechazar esos testimonios sin razones serias, y siempre deberíamos reservar a David, el suave salmista de Israel, 2 de Samuel 23, 1, un papel en que los orígenes de la lírica religiosa del pueblo elegido, el impulso dado en su tiempo continuo después de el salterio, resume varios siglos de actividad poética. La crítica que había retrasado hasta la vuelta del destierro y a veces hasta muy tarde. Todos los salmos adoptan ahora puntos de vista más prudentes. Un número bastante nutrido de los salmos se remontaría a la época monárquica, especialmente los salmos reales, pero su contenido es demasiado general para aventurar algo más
que hipótesis acerca de su fecha. Por el contrario, los salmos del reinado de Yahvé, cargados de reminiscencias de otros salmos y de la segunda parte de Isaías, fueron compuestas durante el destierro. Y también evidentemente los salmos que, como en el 137, hablaban de una reina de Jerusalén y de la deportación. El Salmo 126 canta la vuelta. El periodo que siguió parece haber sido fecundo en posiciones salmicas. Es el momento de la expansión del culto del templo restaurado, donde los cantores ganan en dignidad y son equiparados a los levitas, donde igualmente los sabios adoptan el género sálmico para difundir sus enseñanzas, como Abraham ben Sira. Habrá que descender hasta una época posterior a la persona y reconocer salmos macabeicos. El problema se plantea especialmente para el Salmo 44, 74, 79 y 83, pero los argumentos propuestos no basan para dar probable una fecha tan tardía. Formación del Salterio. El salterio que poseemos constituye el término de esta larga actividad. Existieron en un principio colecciones parciales. El Salmo 72, que el título atribuye por la demás a Salomón, concluye con la nota: fin de las oraciones de David. Aun cuando haya delante del mismo salmo no davídicos y otros davídicos detrás de él, existían en realidad de dos grupos davídicos: el Salmo 3:41 y el 51:72, atribuidos individualmente a David, excepto el último Salomón, y los tres salmos anónimos. Tras colecciones análogas, debieron que existir al principio separadamente el Salterio de Asaf, Salmo 50, 73, 83, y el de los hijos de Coré, el Salmo 42, 49 y 84, 85, 87, 88, y el de las subidas, el Salmo 120, 134, y el de Jalel, Salmo 105, 107, 111, 118, 135, 136, 146, 150. La coexistencia de varias colecciones se demuestran por los salmos, que se repiten con algunas variantes. Por ejemplo, el Salmo 14 y 53, 40, 14, 18 y 70, 57, 8 al 11, más el 60, 7 al 14 y 108. La labor de los coleccionistas se refleja también en el uso de los nombres divinos. Yahvé, que emplea casi exclusivamente el Salmo 1 al 41, el primer grupo davídico, Elohim, se le sustituye en los Salmos 42 al 89, que abarcan el segundo grupo davídico, una parte de los salmos de los hijos de Coré y el Salterio de Asaf, y todo el resto, 90 y 150, es yavista, con excepción del Salmo 108, que cambia los dos salmos eloístas, 57 y 60. Este segundo conjunto yavista, en el que muchos de los salmos son anónimos, en el que abundan las representaciones de los préstamos, parece ser el más reciente del Salterio, hipótesis que no prejuzgan la fecha de cada salmo en particular. Finalmente, el Salterio se dividió sin duda, a imitación del Pentateuco, en circos, libros que fueron separados por breves doxologías: 41, 14, 72, del 18 al 20, 89, 52, 106, 48. El Salmo 150 sirve de larga doxología final, mientras el Salmo 1 es una especie de prólogo antepuesto al conjunto. De esta forma,
Canónica del Salterio. Solo muy tarde se impuso de forma definitiva y tuvo competidores. El Salterio griego cuenta con 151 salmos, la antigua versión siríaca con 155. Los descubrimientos del Mar Muerto han restituido el original hebreo del Salmo 151 del griego en realidad de 2 salmos combinados, y los 2 últimos salmos siríacos han dado a conocer 3 nuevas composiciones poéticas, incluidas en manuscritos del Salterio, en el que por lo demás los salmos no vienen siempre en un orden canónico. Así pues, el Salterio sigue siendo una colección abierta hasta los comienzos de nuestra era, al menos en algunos ambientes. El valor espiritual. Es tan evidente la riqueza religiosa de los salmos que no son necesarias muchas palabras. Ellos fueron de la oración del Antiguo Testamento en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos de que sus hijos deben albergar con respecto a Él, las palabras de que se deben servir al dirigirse a Él. Los recitaron Jesús y la Virgen, los apóstoles y los primeros mártires. La Iglesia cristiana ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su oración oficial, sin cambios de sus gritos de alabanza, de súplicas o acciones de gracias, arrancados a los salmistas en circunstancias de su época y de su experiencia personal. Tienen un eco universal porque expresan la actitud de todo hombre debe adoptar ante Dios, sin cambios en las palabras, pero con un enriquecimiento considerable del sentido. En la nueva alianza, los fieles alaban y agradecen a Dios que le ha revelado, se cree, de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo, que le ha infundido su espíritu y ha recitación lírica. Cada salmo incluye con la doxología trinitaria del Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las viejas súplicas se hacen más ardientes una vez que la cena de la cruz, la resurrección, ha enseñado al hombre el amor infinito de Dios, la universalidad, a la gravedad del pecado, la gloria prometida, y a los justos las esperanzas cantadas por los salmistas se han realizado. El Mesías ha venido y reina, y todas las naciones son llamadas para que lo alaben.